conflictos en diferentes lugares del país, y en la provincia de Buenos Aires se está llevando adelante un paro de ATE que por supuesto trajo algunas complicaciones. Decía yo hace un rato justamente que este paro por ahí no tiene que ver con grandes diferencias en lo que tiene que ver con lo paritario, ¿no? Con las exigencias, más allá de las dificultades que se están viviendo en estos momentos en nuestro país por una cuestión económica, por una cuestión inflacionaria. Por ahí tiene que ver más con tiempos. Por eso mismo estamos en comunicación con el secretario general de ATE Provincia, Oscar Deisace. Oscar, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Cómo te va, José María? Gracias por llamar. Bueno, Oscar, cuéntanos un poco el porqué del paro en el día de hoy. Sí, el paro que hoy efectivizamos en el día, a lo largo del día, tiene que ver con una convocatoria nacional. Estamos en el Ujú. marco de un paro nacional de ATE Sí. en todas sus jurisdicciones, municipios, provincias y el Estado Nacional, Ujú. con movilización, en este caso en lo que hace a provincia de Buenos Aires y Capital Federal, movilizamos al Ministerio de Economía Ujú. y estamos planteando la necesidad de un cambio de rumbo por parte del gobierno nacional en lo que hace a las políticas económicas, que se aleje del mandato del Fondo Monetario Internacional, que significa ajustes sobre los sectores populares, Ujú. y en ese contexto reclamamos un inmediato aumento salarial para el Estado Nacional, la apertura de paritarias en las provincias y municipios donde todavía no se reabrió Sí. la paritaria, y donde todavía no está en la agenda de gobierno el pase a planta permanente de los trabajadores y trabajadoras precarizados, Sí. que esté en la agenda de gobierno y se ponga como prioridad. Un alto nivel de adhesión en todo el país Sí. hace que nos sintamos respaldados y que, bueno, ahora queda en términos futbolísticos la pelota en cancha del gobierno nacional, del presidente Alberto Fernández, a quien le planteamos con claridad un cambio de rumbo. Oscar, a partir bueno, ustedes en general, los gremios en general estatales, tienen una relación cordial con el gobernador, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este llamado paritarias, otras provincias, sé que la relación es mucho más tensa, a eso voy. Acá en la provincia de Buenos Aires, ¿todavía ese llamado a paritarias a una recomposición salarial no fue convocado todavía? Sí, sí, fue convocado e incluso nosotros acordamos la paritaria en marzo Sí, con un aumento salarial del 40% sí, anual, porque teníamos expectativas inflacionarias muy por debajo de lo que se están dando. sí. Pero como podía darse una estampida inflacionaria como se dio, pusimos en el acuerdo paritario Ujú. una cláusula de revisión. Esa cláusula de revisión se activó dos veces. Sí. Una en mayo, con lo cual hubo un aumento salarial por encima de lo pautado, Ujú. y otra hace pocos días atrás Sí. que hizo que en lugar de un 14 cobráramos ahora en los próximos días el 24% de aumento. Con el sueldo ¿Qué de hace? septiembre, ¿no? Ahora. Sí. Exactamente. ¿Qué hace? Que del 40% que había pasemos al promedio 77% de aumento a diciembre, con reapertura en octubre, o sea que el 77% es el piso, pero en octubre volvemos a discutir un nuevo aumento salarial. ¿Por qué explico esto? Porque lo que queda claro es que hay otro camino que el Ujú. Estado Nacional o el Gobierno Nacional debería llevar, que es la versatilidad y la decisión política de convocar a revisión cada vez que la estampida inflacionaria Ujú. supera al aumento salarial. Ustedes Por aquí en otra parte, acá en la queda provincia, claro, sí, sí, acá en la discúlpame. provincia, Oscar, tienen la palabra del gobierno de la provincia que se le va a terminar ganando a la inflación, sea cual sea finalmente el número inflacionario. Nosotros hicimos el acuerdo paritario Ujú. en una coincidencia mutua entre ATE y el gobierno provincial, que este debía ser el año en el cual por lo menos recuperemos parte de lo perdido durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que fue de alrededor del 30% del poder de compra. Ujú. Ese objetivo nosotros todavía lo tenemos presente, pero Sí. está claro que no alcanza con sucesivos aumentos salariales, sino que además hay que ponerle freno a los precios. Y esa también es una tarea del gobierno nacional. Ujú. Si cada vez que hay aumentos salariales aumentan los precios de los artículos de primera necesidad para los sectores populares, no terminamos perdiendo en los aumentos de precios en lo que ganamos en la negociación salarial. Por eso el paro tiene el sentido también de plantearle al gobierno nacional que haga un efectivo control de precios, que no alcanza con el diálogo cuando los formadores de precios siguen remarcando permanentemente. Ujú. Ahí tiene que haber medidas concretas que apunten a que
el control de precios sea efectivo. Y nosotros le hemos elevado propuesta al gobierno, como vos sabés, Sí, la CTA Autónoma, Central Sindical en la cual pertenece ATE, sí, sí. viene en un plan de acción en el cual está planteando algunas medidas de emergencia para empezar a salir de esta crisis. ¿Cuáles son las medidas? Por un lado, primero un shock distributivo en términos generales, pero por un lado planteamos la necesidad de un salario básico universal Ujú. para que ningún hogar esté por debajo de la línea de indigencia. En esto estamos en coincidencia plena con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que planteó en Ensenada la necesidad de un salario básico universal en un acto de Ensenada. Aumento de salarios de emergencia para estatales, privados y jubilaciones, y un efectivo control de precios. ¿Qué planteamos para el efectivo control de precios, para no quedarnos en consignas? Ujú. Nosotros decimos que por un lado hay que desvincular los precios internacionales de los precios locales de lo que hace a alimentos, energía e insumos extendidos, aquellos que sirven para que la economía funcione. ¿Cómo? O a través del aumento de las retenciones o poniendo un stock definido para las exportaciones. Ujú. La segunda medida que planteamos es que debe haber control de precios por cadena de producción, desde donde se origina el producto hasta el último punto de comercialización. ¿Quiénes tienen que controlar? El Estado, claro que sí, pero también las organizaciones que le interesa que los precios no suban, organizaciones de trabajadores, pequeños productores, Sí. pequeños comerciantes que dependen del compre nacional y no de la exportación al mercado chino. Y por último, congelamiento de precios. ¿Por qué planteamos congelamiento de precios? Porque un aumento del salario y la instalación de un salario básico universal y el aumento de jubilaciones, para que aumente el consumo real, tiene que haber un congelamiento de precios. ¿Cuándo se descongelan esos precios? Cuando el producto que está en venta empieza a aumentar su venta en el mercado local. Entonces, a partir de ahí se van descongelando progresivamente los precios. Esta propuesta, que obviamente no la hice yo, la hicieron compañeros y compañeras que estudian en la materia de la Economista, sí. Central de Trabajadores, se la hemos elevado al presidente ya hace más de 2 meses atrás, pero sin embargo siguen sin instrumentarla. Por eso también ATE hoy en la movilización plantea que no solo reclama, sino que también tiene propuesta de salida. Oscar, si no son escuchados los reclamos, ¿pueden volver a repetirse prontamente las medidas? Mira, yo tuve el privilegio y la responsabilidad de cerrar el acto aquí en Plaza de Mayo Ujú. y dije dos cosas. La primera, que esperamos sinceramente que el presidente de la Nación tome medidas que sean redistributivas, que si hace eso le vamos a llenar la plaza apoyándolo. Ujú. Si no lo hace, nos veremos obligados a continuar el plan de acción, ya no solo como ATE, sino como CTA, Ujú. y con otras organizaciones sindicales de las centrales que pertenezcan para ir construyendo unidad y masividad para convencerlo al presidente de que tiene que haber un cambio de rumbo. ¿Por qué? Porque el mandato fundacional de este gobierno, por el cual hoy es gobierno, que surgió de las elecciones del 27 de octubre del 2019, Ujú. era terminar una etapa de pérdida de derechos y empezar a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Creemos que debe volver a ese mandato fundacional, no solo para mejorar la vida de millones de compatriotas que no la están pasando bien en la Argentina, Ujú. sino también para evitar la restauración neoliberal que se pretende en el 2023. Cuando uno ve, hablando sobre este tema, de lo que puede pasar en el 2023, y uno ve por ahí los números hoy de las encuestas, es cierto que las encuestas son eso, son encuestas, no le está Cuando haciendo no el mal. operativos Sí, políticos. también no, sí, sí, como siempre, Oscar, no, no, por supuesto que sí. Sí, 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 venga donde venga, sí, Sí, sí. y en este caso, por ahí los números no le dan demasiado bien al gobierno hoy, y es normal, la economía por ahí no está bien, la inflación golpea sobre todo a los que menos tienen, y uno puede pensar que aquellos que menos tienen son normalmente quienes están del lado de un gobierno del peronismo, ¿no? Más allá de las diferentes ideas que hoy conviven en el frente de todos. Pero, por ejemplo, tal vez lo electoral del año que viene pueda ser que el gobierno también lleve a un cambio más hacia donde ustedes se están pidiendo. Ustedes, algunos sectores también sociales que vienen pidiendo ese tipo de cambios, como separarse un poco del acuerdo que se acordó en su momento con el Fondo Monetario Internacional y hacer una política más distributiva. Mira, yo creo, estamos convencidos que de esta crisis generada por el neoliberalismo y profundizada por la pandemia se sale con una propuesta basada en la soberanía, el trabajo digno y la producción. Ujú. No hay otra posibilidad. Eso implica alejarse progresivamente del Fondo Monetario
internacional. Pero me parece importante lo que vos planteás, porque yo creo que hay plafón para caminar en el sentido de una distribución de riqueza más justa que permita que haya más trabajo, más salario, política de vivienda populares. Porque lo que sucedió en la elección del medio término, en noviembre del 2021, no es que la sociedad giró a la derecha, sino que el Frente de Todos tuvo 5 millones de votos menos, que no fueron a Juntos por el Cambio, ni a Esper, ni a Milei. Es más, Juntos por el Cambio perdió 1 millón de votos en relación al 27 de octubre del 2019, que sí fueron en gran medida las peores expresiones del neoliberalismo. Lo que sucedió es que esos 5 millones de votos perdieron la expectativa que a través del gobierno del Frente de Todos se puedan resolver sus problemas cotidianos, de salarios, de educación, de empleo. Yo no estoy diciendo que el gobierno no haya querido, porque tuvimos una pandemia 2 años que nos cambió el eje. Lo que sí estoy diciendo es que la sociedad no giró a la derecha, que hay plafón, si el gobierno se anima a meter recursos en empleo, en políticas de vivienda, en políticas de salario, va a recuperar ese volumen electoral porque va a volver a conectar con esa base social del peronismo, que vos bien decís, que en gran medida no votó en la elección del medio término por estar desalentado al ver que el gobierno que votó no le resolvió los problemas cotidianos. Entonces no estoy acusando al gobierno que en la pandemia debió hacer otra cosa porque en la pandemia había que hacer lo que había que hacer. Yo creo que Alberto Fernández va a quedar recordado como uno de los presidentes del mundo que mejor manejó la pandemia en términos sanitarios, pero sí queda claro que si se acercan al Fondo Monetario Internacional van a perder mayor volumen de voto al Frente de Todo y que por lo tanto el camino es otro. Y que el camino es otro significa no que van a transitar un camino aislados. Es más, si el presidente de la Nación convoca a Plaza de Mayo a decir, bueno, vamos a controlar los precios o vamos a controlar los precios, se llenan 10 plazas. Por lo tanto, creo que nuestro pueblo está para más, lo que tiene que hacer el gobierno es ir por más. Oscar, gracias por atendernos. No, por favor, un placer. Oscar Di Sassi, titular de ATE de provincia. En el día de hoy hay un paro general de ATE a nivel nacional. Bueno, hablábamos un poco de lo sucedido en el día de hoy y también un poco de economía, un poco de política con el titular de ATE de la provincia de Buenos Aires, Oscar